Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, en el corazón de la capital española. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el director del periódico El Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero. Bienvenido, Miguel Enrique, como siempre a este programa. Hola, buenos días. Y también está con nosotros Iñaki Gil, director adjunto del periódico El Mundo de esta ciudad. Bienvenido, Iñaki, a este programa. Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ha habido elecciones y esta es la primera noticia con la que vamos a empezar este programa. Ha habido elecciones regionales en Cataluña. Aquí está la portada de su periódico del Mundo de hoy. El título es Puigdemont sostiene al separatismo pese al triunfo histórico de Arrimadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay que recordar que el pasado 1 de octubre se llevó a cabo un referendo independentista en Cataluña, convocado por el señor Carles Puigdemont y por el Parlamento regional. Y la idea era que los ciudadanos votaran a ver si querían que Cataluña se convirtiera en una república independiente o no. En esa ocasión, el Tribunal Constitucional Español consideró que el referendo era ilegal. El gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, aquí en Madrid, dijo también que era un referendo ilegal, y esto generó una crisis que terminó en que el gobierno central, haciendo uso de un artículo de la Constitución, el 155, asumió una serie de competencias regionales y convocó unas elecciones autonómicas o unas elecciones que fueron las que tuvieron lugar ayer. El señor Puigdemont está en Bélgica, huyó de España y varios de sus ministros, de sus consejeros, como se llaman en Cataluña, están en prisión. Bueno, ¿qué pasó ayer en esta votación? Pues lo que ocurrió fue que los partidos independentistas han quedado con una mayoría en el Parlamento, tuvieron 70 escaños de los 168 que tiene ese Parlamento. Pero llama la atención que el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos fue el Partido Ciudadanos, un partido de centro-derecha, cuya candidata era la señora Inés Arrimadas, o es la señora Inés Arrimadas, que logró 37 escaños. En términos generales, lo que puede decirse es lo que señala El Mundo, su periódico, como decíamos en primera página. Puigdemont ha sostenido el separatismo, pero la señora Arrimadas logró una mayoría de votos. ¿Cómo puede interpretar uno en el resto del planeta esto? Porque da la impresión de que los independentistas van a seguir gobernando, pero que hay un dato singular, y es que Ciudadanos obtuvo la mayor votación como partido. La verdad es que es difícil entenderlo no solo en el resto del mundo, sino aquí mismo en España. Hay que destacar que es la vez que más catalanes han acudido a las urnas, votó el 83% de la población, el voto en España es voluntario, por lo tanto es difícil que se alcancen esas cifras, normalmente está entre el 60 y el 70. La primera cosa es que por primera vez, y por eso todos los periódicos, y entre ellos El Mundo, hablamos de una victoria histórica de Inés Arrimadas, por primera vez en 40 años un partido no nacionalista ha sido el más votado en Cataluña. Es ese partido de Ciudadanos, de centro-derecha que tú decías, un partido liberal. Sin embargo, el sistema electoral en Cataluña, y además la segunda buena cosa, digamos, es que los no independentistas, los partidarios de que Cataluña siga siendo parte de España, como lleva siendo en los últimos 500 años, y por lo tanto parte de Europa, que sigamos juntos viviendo con nuestras dificultades y nuestros conflictos, los partidarios de eso superaron el 50%. Pero el sistema electoral prima a las provincias que son más pequeñas, las provincias del interior, a Lérida, Gerona fundamentalmente. Y entonces el número de escaños, las fuerzas independentistas van a tener más escaños, los 70 que tú decías. Otra cosa es que puedan gobernar, porque tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y no están en los mejores términos. Están, de hecho, bastante enfadados entre ellos. Las dos principales fuerzas del independentismo están lideradas por Puigdemont, que está huido de la justicia, vive en Bruselas con algunos de sus consejeros y que será detenido inmediatamente cuando llegue a España para adquirir su condición de diputado o para participar en el Parlamento de Cataluña. Y el que fue su vicepresidente, el señor Junqueras, que preside y lidera la candidatura de Esquerra Republicana, está preso en la cárcel de Extremera. Como son presos preventivos y no han sido todavía sometidos a juicio, siguen en posesión de sus derechos civiles y por lo tanto tendrán que pedir permiso, y la justicia probablemente se lo dé, para participar en la constitución y en la votación del gobierno catalán, y veremos si son capaces de ponerse de acuerdo. Es un resultado complejo y que no augura semanas, incluso meses de incertidumbre económica, de zozobra para los propios catalanes y de preocupación en España
donde el gobierno queda mal parado, sin ninguna duda, porque es uno de los grandes perdedores. Miguel Enrique, a propósito de lo que dice Iñaki, él ha señalado que el gobierno ha sido uno de los grandes perdedores, es decir, el gobierno central de España, presidido, como decíamos, por Mariano Rajoy. Justamente ayer había gente que decía Puigdemont 34, en alusión al número de escaños que obtuvo el partido de Carles Puigdemont, Rajoy 4, porque el Partido Popular, el de Rajoy en Cataluña, perdió incluso escaños, pasó de 7 a 4, a 3, realmente está bajo mínimos. ¿Es Rajoy el gran perdedor de esta jornada? No, no creo. La verdad es que hay cosas circunstanciales. O sea, lo del PP para mí es circunstancial. O sea, eso, cuando hay una elección en España, la cosa va a ser totalmente distinta. Aquí lo que hay que ver es que el origen de todo esto es cuando los independentistas declaran la independencia. Y en esta elección lo fundamental es que el independentismo quedó deslegitimado, porque no sacaron el 50% más un voto. Sacaron menos del 50%. Claro, Cataluña sigue fracturada, nadie sabe cómo van a resolver este problema, aunque tenga mayoría, si se van a poner de acuerdo para poner a Puigdemont o a Junqueras, al que sea, porque además están perseguidos por la justicia. Entonces, el lío va a seguir igualito y se han ido 3.000 empresas de Cataluña. De aquí a julio van a haber 6.000 empresas que se van a ir de Cataluña. O sea, para Cataluña esto no es nada bueno. Pero sí es bueno que el independentismo, al cual yo no estoy de acuerdo, quedó deslegitimado. ¿Será que este problema tiene remedio? Lo pregunto, Iñaki, porque recientemente el Real Instituto Elcano, un centro de pensamiento muy conocido en este país, con sede aquí en Madrid, decía que esto es insoluble y que simplemente es un problema que hay que sobrellevar. En realidad están repitiendo las palabras de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, que dijo que el problema de Cataluña simplemente había que tratarlo, pero que era insoluble, que no se iba a acabar nunca. ¿Será que eso es así? Pues la verdad es que a día de hoy parece que es así, porque va a ser muy difícil encontrar una solución. Lo que ha pasado en estas elecciones es que los independentistas han conseguido imponer la conversación, el relato, ¿no? Y en Cataluña se ha votado como votaron los británicos cuando el Brexit, por una cuestión de identidad, de si somos o no somos, y con una cuestión fundamentalmente emocional. Normalmente las elecciones juzgan al anterior presidente o evalúan los proyectos de los candidatos y se dirimen en un eje derecha-izquierda, progresismo-conservadurismo, en algunos casos, cuando alguien lleva mucho tiempo en el poder, renovación, pertenencia. Ahora mismo, en un momento en el que el populismo es una corriente en auge, los diversos populismos en Europa, en las sociedades más avanzadas o pretendidamente más avanzadas, los independentistas impusieron su retórica y la cuestión de la pertenencia pasaba a primer plano. No se habló de otra cosa en las elecciones catalanas, no se habló de la sanidad, ni de la educación, ni de los impuestos, ni ninguna cosa en las que la gente normal se preocupa, ¿no?, los ciudadanos. Y al no ser, y en eso sí que creo que el presidente del gobierno se equivocó, al no poder contestar esa retórica, ha estado siempre preso y a remolque y tratando de ir a la defensiva, y por eso hoy es un mal día para el gobierno de la nación. Yo creo que no va a quedar más remedio que esperar y ver, a ver cuántos errores cometen los contrarios, es decir, los independentistas, pero no queda mucho, no hay muchas mejores opciones que conllevarlo, como dijo Ortega. ¿Puede tener consecuencias este resultado en Cataluña, Iñaki, en las próximas elecciones generales en España? Es decir, aunque falta mucho para las elecciones en las cuales la gente escogerá a los 350 diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno, ¿pueden estos comicios de ayer tener efectos en esas otras o está todavía muy lejos eso? Seguramente tendrán efectos, pero todavía no sabemos cuáles. Es evidente que el liderazgo del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sale maltratado, ¿no? Es verdad que él, como administrador del poder, como gobernante, ha conseguido una cosa importante, que es desarmar el golpe de Estado que suponía la proclamación de la independencia, aplicar el 155 de la Constitución y que no pase nada en Cataluña. En Cataluña no ha habido grandes disturbios, no ha habido violencia y la gente ha seguido yendo a sus trabajos y a sus quehaceres. Es verdad que esa parte le ha salido bien, pero sin embargo su falta de putsch para combatir el terreno de las ideas nacionalistas le ha llevado a un resultado muy mal parado, y eso siempre es malo porque de alguna forma sale deslegitimado o por lo menos contestado, es la palabra, ¿no? Lo que pasa es que es difícil imaginar dentro del Partido Popular que alguien vaya a contestar su liderazgo, y más en unas circunstancias tan dramáticas. También sale mal parado el Partido Socialista, que apenas ha mejorado, ha ganado un diputado,
sigue siendo insuficiente para asegurar una mayoría constitucional y sigue siendo muy insuficiente para lo que ellos soñaron, que era un gobierno intermedio presidido por Iceta, que era su candidato. El Partido Socialista lleva años sin definirse claramente qué España quiere, qué modelo quiere, con cuántos referéndums, con cuántas naciones, y preso de ese cacao mental que tienen con la cuestión de la pertenencia, con la cuestión de la nacionalidad, está en una tierra intermedia. Es difícil imaginar que puedan ser una alternativa de gobierno en España sin conseguir resolver sus problemas internos sobre esta cuestión que es nuclear en estos momentos. Miguel Enrique, ¿tendrá consecuencias para Rajoy en las próximas elecciones generales en España esto que pasó ayer en Cataluña? Bueno, no sabemos, pero yo ya lo dije, esto es circunstancial. Y además el PP nunca ha tenido buena votación allá en Cataluña, por lo menos perdió 3 de 7, 7 es nada. Entonces hay una cosa que es las cosas que ha logrado Rajoy en relación al independentismo, a la tranquilidad, una cantidad de cosas, y otra cosa es cómo esto se reproduce después. No lo sabemos. Yo creo que esto no va a ser un elemento más importante que otra cantidad de elementos que hay en la palestra política, como es el tema del crecimiento económico, el tema de la corrupción, otros temas, que son los temas que van a ser los verdaderos temas en las elecciones españolas. Esperemos que esos sean los verdaderos temas y no los temas emocionales, porque es circunstancial, pero ya que citaste a Ortega, una de sus frases más célebres es "yo soy yo y mi circunstancia", y casi todo el mundo olvida la segunda parte, "yo soy yo y mi circunstancia", pero si no la salvo ella, no me salvo yo. Es decir, que hay que resolver la circunstancia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en el corazón de Madrid. Miguel Enrique, hay noticias de América Latina, varias. Una de ellas se produjo hace pocas horas en el Perú, porque había una sesión en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, a ver si destituían al presidente Pedro Pablo Kuczynski por permanente incapacidad moral. ¿Qué es lo que ocurre? El señor Kuczynski no había contado, no lo sabía el Perú, que él era socio de una compañía que se llama Westfield Capital y que esa compañía había recibido unos dineros aparentemente legales de la constructora multinacional brasileña Odebrecht, que está envuelta en una red internacional de sobornos. Él incluso dijo que el dinero que había recibido de esa compañía, que eran algo más de $730.000, él no había conocido de ese ingreso porque en ese momento él era ministro de Alejandro Toledo, entonces presidente peruano. Y Gerardo Sepúlveda, el que manejaba la compañía, era quien estaba al tanto de estas platas, de estos dineros. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el viernes de la semana pasada, por una mayoría de más de 90 de los diputados a la Asamblea Nacional, decidieron convocar al señor Pedro Pablo Kuczynski para procesarlo. Se requerían 87 votos para destituirlo ayer en el Congreso, pero solamente hubo 79 en favor de la destitución. Hubo 19 votos en contra y 21 abstenciones. ¿Qué pasó? Algunos partidos de izquierda, como el de Verónica Mendoza, decidieron apoyar al señor Kuczynski. Y pasó también que uno de los dos hijos de Alberto Fujimori, expresidente peruano, hombre que está en prisión, decidió apoyar a Kuczynski, o por lo menos no atacarlo. No así Keiko Fujimori, la hija mayor de Fujimori, candidata presidencial derrotada en las últimas elecciones. Kuczynski ha dicho que él es un hombre honrado, que él jamás quiso mentir y que él nunca ha recibido un dinero mal habido, que él no es un hombre corrupto. ¿Cómo interpreta usted esto que ha pasado en el Perú, un país donde además Kuczynski tiene en el Congreso solamente 18 escaños a su favor? Bueno, gobernar para Kuczynski debe ser muy complicado, porque tiene una minoría aplastante en el Parlamento. Y tiene, además, está enfrentado a una gran mayoría de la gente de Fujimori. Fujimori está preso. Y la hija es la que maneja esa fracción parlamentaria. Claro, hay unas diferencias con el hermano, por eso el hermano no votó por la hija. Pero enfrentarse a esa fuerza es bien complicado. Y lo de Odebrecht, en estos momentos hay 5 presidentes latinoamericanos investigados por esta cuestión de Odebrecht, por las comisiones de Odebrecht, que no incluye Venezuela, donde todo es opaco, que seguramente debe ser el peor caso, pero eso ya la historia lo sacará. Y en el tema de Perú, pues está estos argumentos de Kuczynski, en fin, pero al final lo que hay es una cosa política. Ahí se ve que había unos operadores que tenía Kuczynski que lograron voltear la votación, que era una votación perdida. Para todo el mundo esa votación estaba perdida. Kuczynski salía de la presidencia ayer
y los vicepresidentes de Kuczynski dijeron que ellos no iban a asumir la presidencia. O sea, le iba a tocar la presidencia de Perú otra vez a Fujimori a través del presidente de la Asamblea Nacional, que es el que le hubiera tocado la presidencia. Hubiera sido una crisis terrible. Y bueno, para el resto del continente era un problema porque la lucha contra los populismos en América Latina se está ganando, estamos regresando a la institucionalidad, y Kuczynski es un hombre clave en toda esa cosa política latinoamericana contra los populismos. Entonces el regreso del populismo en Perú iba a ser una cosa terrible, menos mal que no sucedió, y ojalá él pueda mantener esa línea, porque él es muy importante en América Latina, por lo menos para los demócratas, los institucionales, los que no creen en los populismos y en esas cosas horribles que están pasando. Como bien dice Iñaki, como bien dice Miguel Enrique Otero, si hubiera salido adelante esta idea de destituir al señor Pedro Pablo Kuczynski, pues ninguno de sus vicepresidentes, ni Martín Vizcarra ni Mercedes Arauz, habrían querido asumir el cargo. Habría caído en manos de Luis Galarreta, un hombre que es fujimorista. En el Perú están involucrados en este escándalo de Odebrecht varios expresidentes. Ollanta Humala está en prisión, está privado de la libertad con su esposa, el anterior jefe del Estado peruano. Alan García, hay sospechas muy serias de que Alan García también está metido en esta red de sobornos de Odebrecht. Alejandro Toledo, que fue el jefe cuando era presidente del propio señor Kuczynski, está en los Estados Unidos, está pedido en extradición por la justicia peruana y se dice que recibió 20 millones de dólares de Odebrecht. Incluso Keiko Fujimori, hay sospechas contra Keiko Fujimori porque los propios señores de Odebrecht en algunas anotaciones en unas libretas dijeron que ella había recibido un dinero para su campaña. ¿Podrá gobernar Pedro Pablo Kuczynski tranquilo después de todo este lío? Hombre, tranquilo desde luego no, y veremos si puede gobernar, porque la aritmética parlamentaria que contaba Miguel es difícil que funcione, ¿no? Ahora, es sorprendente los casos de corrupción que hay en América Latina y el volumen, ¿no? Y la verdad es que el problema catalán, comparado con el problema de gobernanza que tienen en Perú, parece que se puede disolver cualquier día. Y los casos de corrupción, que en España han ocupado tantas primeras páginas de los periódicos, parecen que es por una plata menor comparado con las cantidades que pagaba la constructora brasileña, ¿no? Es realmente difícil. Se hace lo que tienen que entender los partidos del sistema, los partidos liberales, conservadores o progresistas, es que esos casos de corrupción no solo apartan a personas del poder y demás, sino que dan alas a ese populismo que todos debemos combatir, ¿no? Es decir, probablemente no estaría Venezuela donde está si las épocas de la alternancia entre los dos partidos, el de la Internacional Socialista y el partido que era de la Internacional Democristiana, no hubieran caído en tantos casos de corrupción y de mal gobierno, ¿no? Esto no lo justifica, ni mucho menos, la deriva autoritaria de Maduro, pero sí que solivianta a la población, deja en muy mal lugar a los gobernantes y causa perjuicios, sin ninguna duda, a las arcas públicas y por lo tanto a la ciudadanía. Ya se ha mencionado mucho a Venezuela, a su país, Miguel Enrique, y hay novedades allá porque la Asamblea Constituyente, que para la comunidad internacional es ilegítima, ha aprobado un decreto llamado el Decreto para la Validación de los Partidos Políticos. Según este decreto, las colectividades, los grupos políticos que no presentaron candidatos en las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre, del pasado día 10, no podrán tener candidatos en las elecciones presidenciales que se supone se llevarán a cabo el año entrante, aparentemente a finales. De esta forma, grupos como Primero Justicia, el de Enrique Capriles, o como Voluntad Popular, el de Leopoldo López, o como Acción Democrática de Henry Ramos Ayub, no podrán tener aspirantes a suceder a Nicolás Maduro si es que alguien le gana las elecciones. Hay quienes dicen que esto es otro paso más hacia una dictadura en la carrera que está llevando a Nicolás Maduro hacia el autoritarismo. ¿Es así la cosa? Es así, no, es peor. O sea, Venezuela es una dictadura ya reconocida por el mundo entero. Y ahí, bueno, primero esta cosa de que haya dos asambleas nacionales que una dice que la otra es inconstitucional y la otra le ha quitado las funciones a la primera, que es la que ganó unas elecciones, digamos, por las reglas básicas electorales venezolanas, y la otra fue hecha de una manera totalmente ilegal. Pero funcionan las dos en el mismo sitio, una funciona en la mañana, otra funciona en la tarde. Y la mitad de las cosas que hablan es para descalificar a la otra asamblea y tomar decisiones contrarias a la otra asamblea. Es un caos total. Pero además de eso, es una
es un régimen que va directamente a mantenerse en el poder, hace todos los pasos que da es para mantenerse en el poder indefinidamente. Anula los partidos, ahora los va a anular los partidos grandes, porque no fueron, que eso no está en ninguna, eso es un decreto nuevo de esa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Pero además los candidatos, o por lo menos la mitad de los posibles candidatos están inhabilitados. Leopoldo López está preso, Capriles está inhabilitado, María Corina Machado está inhabilitada, no sé si le levanta, Antonio Ledesma está exiliado aquí. O sea, los candidatos, la mitad de los candidatos están imposibilitados de ser candidatos. Y probablemente si sale otro y con alguna oportunidad en una supuesta elección, lo inhabilitan igual, porque utilizan un sistema judicial que no es un sistema judicial, que es un sistema administrativo de un régimen autoritario. Entonces, está unas negociaciones a través de un diálogo, porque es complicado explicar esto, un diálogo donde toman decisiones que no están, supuestamente no están en la Constitución, no, son decisiones que toman como si estuviéramos en una guerra, pero ese diálogo siempre lo ha utilizado el gobierno, el régimen, para ganar tiempo. ¿Es el diálogo que se lleva a cabo ahora en República Dominicana? Es el diálogo en República Dominicana, que lo maneja Zapatero, que Zapatero es poco agente del gobierno. Pero la verdad de esto es que los venezolanos no confían mucho en que esto va a llegar a unas elecciones libres, que esto va a llegar a unas elecciones transparentes, que se puede decir, vamos a luchar para salir del régimen de una manera democrática. Todo el mundo duda de eso, independientemente de las decisiones que tomen en ese diálogo, que en la práctica hasta ahora el diálogo lo que ha sido es un instrumento del gobierno para ganar tiempo. Iñaki Gil, ¿qué le parece a usted esta medida de la Asamblea Constituyente venezolana y este decreto? Pues parece un paso más camino del perfeccionamiento de esa dictadura que encabeza el presidente Maduro. La verdad es que da pena ver cómo está Venezuela. Estamos en unas fechas navideñas en las que lo más natural es expresar los buenos deseos para el próximo año, ¿no? Y yo quisiera desde aquí, aprovechar este altavoz para desear a los venezolanos lo mejor para 2018, y lo mejor sería que se acabara ese régimen. Es verdad que es difícil, ¿no? Pero ¿qué podemos pensar de unos gobernantes que tienen un país sumido en una inflación que solo admite comparación con los países que sufren una guerra? Es decir, la inflación en Venezuela es comparable a la que tiene Siria, un país desangrado por la guerra. ¿Qué podemos esperar de un país donde las noticias que llegan de falta de abastecimientos, de malnutrición de los niños, de carencia de medicinas, son incomprensibles en un país con la riqueza petrolera que tiene Venezuela? ¿Qué podemos esperar de un gobierno que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos? Las cifras del crimen en Venezuela, incluso las cifras oficiales, son atroces, no tienen comparación prácticamente con ningún otro país del mundo, ¿no? Un gobernante que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, que no garantiza la libertad de sus ciudadanos, porque la mayoría de los opositores están en el exilio, la mayoría de los periódicos cerrados, que no garantiza que por lo menos se pueda comer, que se pueda uno alimentar, las necesidades básicas, está condenado. Y por eso, si no hay un cambio, que no sé de dónde va a salir, no creo que Zapatero tenga una chistera mágica para sacarse de ahí una transición democrática, está abocado a consolidarse en el poder por la fuerza, y la fuerza siempre va a ser no democrática, va a llevar hacia más dictadura, más sufrimiento. Pero en fin, son días de esperanza, ya digo, y yo deseo lo mejor a los venezolanos, y lo mejor es que se acabara de alguna forma el régimen de Maduro. Usted dice, Miguel Enrique, que José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno socialista español, en cierto modo es como un agente de Nicolás Maduro. ¿Por qué cree eso? Y si es así, ¿por qué piensa usted que Zapatero se ha prestado a una tarea de esas características? Bueno, hay varias versiones, pero digamos, la mejor para él es que él cree que eso va a salir en una negociación, pero es una negociación con un régimen delincuencial, con un régimen que si sale del poder no tiene dónde esconderse. Las dictaduras tradicionales en América Latina, cuando terminan, siempre hay un país donde se van. Pérez Jiménez, por ejemplo, que era nuestro dictador, se vino a España y antes se había ido a Santo Domingo. Y así todos los dictadores tienen quien los reciba. Estos tienen un pequeño problema para eso, que están buscados por la DEA. Entonces no tienen dónde esconderse. Mira, el problema de Venezuela es tan grave, el problema económico, que Chávez desmanteló
el aparato productivo y convirtió a Venezuela en un país solamente petrolero. O sea, el ingreso de divisas de Venezuela en los últimos años de Chávez era 95% ingresos por la industria petrolera. Ellos desmantelaron la industria petrolera. A finales de este año que viene, lo más probable es que el primer ingreso neto de Venezuela van a ser las remesas de los 2,5 millones de venezolanos que están fuera. Y el segundo ingreso neto va a ser el ingreso por el narcotráfico. Y el tercer ingreso neto va a ser el petróleo. O sea, un país que tiene esas riquezas, porque además tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, termina siendo el petróleo el tercer ingreso en divisas del país. Bueno, ese es el nivel de la destrucción a la que ha llegado Venezuela. ¿Por qué cree usted que José Luis Rodríguez Zapatero está involucrado en esa negociación? Bueno, probablemente él, que en España es un expresidente, un jubilado, un político en retiro, necesitaba una buena causa por la que luchar, ¿no? Él tiene asiento en el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo absolutamente gris, digamos, y sin gran trascendencia política, y buscaba una causa que le convirtiera, que le llevara otra vez a la delantera, a los focos de públicos del poder. Y yo creo que lo hace con buena intención, ¿no? Porque es verdad que la causa del pueblo venezolano nos llega a los españoles, es una crisis que todos entendemos, ¿no? Incluso para asombro probablemente de la audiencia, hay en España diputados y un partido político que está a favor del gobierno de Maduro, un partido que se dice de izquierdas, que es el partido de Iglesias, ¿no? Por eso yo creo que él trató de reproducir o de intentar una mediación que se le ve poco recorrido, ¿no? Porque es muy difícil encontrar algo que le dé a Maduro y a su régimen argumentos para dejar el poder por una transición democrática. En cualquier caso, Zapatero no está en condiciones de garantizárselas, es decir, no ser perseguido en Venezuela, hombre, difícil si caen en eso. Entonces, la verdad es que, bueno, a lo mejor consigue algo, aliviar alguna situación particular, como creo que consiguió, pero soy un poco escéptico sobre esa labor de mediación, porque el mediador debe tener o mejores argumentos o más fuerza para imponerse a los que tienen que desalojar el poder. Decía hace un momento Iñaki Gil que les deseaba a los venezolanos un gran año 2018. Y nos bueno, quedan un gran año, días. por lo menos uno mejor que el anterior. Por lo menos uno mejor. Sí. Su periódico tiene un titular justamente en las últimas horas que dice que 2017 ha sido el peor año para los venezolanos. El peor año. Y si sigue así, el 18 va a ser el peor año, porque la represión en Venezuela, la falta de libertades y además las condiciones físicas como las que viven los venezolanos, la diáspora increíble que tiene Venezuela, lo convierten en un país que cada día que pasa aceleradamente es peor y peor y peor. ¿Cuáles son los países a donde hay más venezolanos hoy día de la diáspora? Porque Colombia, por ser el país limítrofe, hay miles, se habla de más o menos de 500.000. Pero aquí en Madrid la cantidad de venezolanos que hay es sorprendente. Sí. Justamente anoche salía yo a un restaurante donde venden arepas, que es una comida típica venezolana y colombiana, y todos los camareros, los meseros son venezolanos, los propietarios, por supuesto, los clientes venezolanos. Aquí hay 12 negocios de arepas venezolanas, 12, o sea, por toda Madrid. Pero quizás Colombia es el país que tiene más venezolanos. ¿Por qué? Porque están los Estados Unidos, está España. En primer término, no sé, los Estados Unidos debe tener más venezolanos que España. La Florida está... O sea, no es solo la Florida, yo estuve... La zona del Doral en Miami que se llama Dolarzuela. Sí, yo sé. Doralzuela. Yo estuve en Salt Lake City, que queda por allá arriba, lejísimo, con la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa hace un mes, y ahí hay 2.500 venezolanos. Si en Salt Lake City hay 2.500 venezolanos, en el estado de Florida hay 300.000. Estamos hablando de una diáspora que pasa a los 2 millones, 2.500.000. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la diáspora venezolana tiene un origen estructural, o sea, es un origen político. La alianza de Chávez con la delincuencia fue un mecanismo para que la clase media se fuera del país y la destrucción del aparato productivo de la empresa privada. Entonces las camadas iniciales son clase media, profesionales, empresarios, pequeños empresarios, en fin. Pero llega un momento donde la crisis económica está haciendo que sectores populares se vayan de Venezuela. ¿A dónde van los sectores populares? No vienen a España ni van a los Estados Unidos, van a Colombia. Yo tuve una reunión allá en el Senado de Colombia hace un año que se asombraron mucho porque le dije, mira, aquí hay
300.000 venezolanos. Si esto sigue así, dentro de un año va a haber 1 millón de venezolanos. Ustedes no van a poder controlar eso. Que los senadores se quedaron muy asombrados y es lo que está pasando. El régimen de Maduro hace que ya es una cosa masiva, que no es la clase media, pero los sectores populares van a Colombia, en menor término a Brasil, que también están llegando, pero a Colombia están pasando decenas de miles de personas y es una cosa, ya hay campos de refugiados, ya los vamos a empezar a ver, los campos de refugiados estilo Medio Oriente en la frontera con Colombia. En España el mayor número de peticiones de asilo son los de Venezuela, igual que en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo aquí en España y en otros países imagina al refugiado como esos millones de personas que huyeron de la guerra de Siria. Bueno, esos están ahí, pero también empiezan a estar los venezolanos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en el corazón de Madrid, de la capital española. Iñaki, hubo ayer una resolución que aprobaron la mayor parte de los países miembros de las Naciones Unidas, que son 193 en total, según la cual se ha rechazado esa declaración unilateral de Estados Unidos en el sentido de que la capital de Israel es Jerusalén. La mayor parte de los países del mundo consideran que es Tel Aviv, pero el señor Donald Trump, el presidente estadounidense, dijo recientemente que la capital israelí para Estados Unidos es Jerusalén. Esto, por supuesto, genera problemas muy serios en el mundo, porque Jerusalén no solamente es una ciudad sagrada para las 3 religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, sino que ha habido muchas resoluciones de la ONU donde le han pedido a Israel que se retire de Jerusalén, como de la Cisjordania, como de la Franja de Gaza, resoluciones que Israel no ha cumplido. Pero bien, ¿qué ocurrió? En esta resolución hubo 128 países a favor, que votaron a favor del texto, en donde hay incluso miembros del Consejo de Seguridad y aliados de Estados Unidos como el Reino Unido y como Francia. Hubo 35 abstenciones. Dentro de los que se abstuvieron están los gobiernos de Canadá, el gobierno de México, países todos aliados de Estados Unidos, el gobierno de Colombia. Los que votaron en contra de la resolución, es decir, junto a Estados Unidos, al lado de Estados Unidos, fueron Togo, Micronesia, Nauru, Palau, las Islas Marshall, Guatemala y Honduras. Hubo 21 delegaciones que se ausentaron. Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, dijo que este era un triunfo para los palestinos, mientras que Benjamín Netanyahu, el jefe del gobierno de Israel y el primer ministro, dijo que esto era una desgracia y que incluso deberían tomar algún tipo de medidas. Hay que recordar que Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, y el presidente Trump amenazaron a muchos países, dijeron que es extraño que muchas naciones en el mundo usen el dinero de Estados Unidos porque financia una cantidad de organismos internacionales, pero que a la hora de votar, votan en contra de Washington. ¿Cómo valora usted, cómo juzga esta resolución que aprobaron ayer en Naciones Unidas? Yo creo que se la llevará el viento como tantas resoluciones de las Naciones Unidas. Es una resolución que en definitiva no tiene poder coercitivo sobre Estados Unidos ni sobre nadie y que no va a tener ninguna influencia sobre el proceso de paz, si existe tal proceso de paz y está celebrándose en algún sitio. Es verdad que es un revés diplomático para Estados Unidos, a nadie le gusta perder elecciones o perder votaciones en un sitio tan señero como las Naciones Unidas de Nueva York, ¿no? Pero más allá de eso y de la verborrea, el problema permanece entero, ¿no? Es un problema complejo. Es verdad que Trump ha dado un paso que nadie había dado, pero también es verdad que la resolución por la que Estados Unidos aprobó trasladarse su embajada de Tel Aviv a Jerusalén es de 1995, y la aprobó el Congreso de Estados Unidos con mayoría demócrata y republicana. En aquella resolución se daba 4 años al gobierno del momento para que trasladara físicamente la sede de la delegación diplomática. Y a la vez dejaba una puerta de escape diciendo, bueno, si por cuestión de seguridad nacional se tiene que retrasar, usted diríjase al Congreso y por un periodo de 6 meses se quedará en suspenso esta resolución. De 1995 a 2017 pasaron por la Casa Blanca Bill Clinton, Bush, Obama, y todos fueron pasando de 6 meses en 6 meses y pasando el problema. Trump, por agradar, por una cuestión interna en definitiva, por agradar a su base evangelista, a su base judía, a su vicepresidente, y porque lo prometió, decidió
aprobarlo y decidir trasladar la embajada a Jerusalén, cosa que dista mucho de que se haga realidad y probablemente nos pasemos otros varios años antes de que físicamente esto se produzca. Pero es verdad que esto tiene unas consecuencias. Esto agradó mucho al gobierno israelí, cuya capital y cuyo gobierno está instalado en Jerusalén de facto desde hace años, y desagradó mucho a todos los europeos, y no digamos a los árabes. Pero tampoco ha desencadenado una tercera intifada violenta, aunque ha habido varias muertes en Jerusalén que son muy de lamentar y en enfrentamientos. Y esto es así porque la causa palestina ha perdido vigor en estos años, ¿no? Aparte de la cuestión simbólica de Jerusalén, los palestinos han estado divididos entre ellos y el apoyo del mundo árabe ha flaqueado. Durante mucho tiempo la cuestión de Palestina, y no digamos Jerusalén, que es la parte más emblemática, el nudo más grave de todo el embrollo del proceso palestino es Jerusalén. Esta cuestión para los árabes era la cuestión nuclear. Sin embargo, ahora la fractura entre los sunitas que encabeza Arabia Saudí y los chiíes de Irán es mucho más profunda y ha neutralizado la apelación sentimental y política que tenía la causa de Israel, es decir, la causa del pueblo palestino. Es decir, que la votación de las Naciones Unidas se la llevará el viento y la iniciativa de Trump ya veremos cuánto recorrido y cuántos meses tiene, pero parece que va a sepultar definitivamente la idea que todos hemos compartido de que Israel y Palestina sean dos estados, con una capital, con una Jerusalén, ya veremos dónde, ¿no? En manos de quién. Eso parece que está cada día más lejos. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Miguel? Sí, absolutamente. Claro, detrás de esto está la personalidad de Trump, que es muy polémico y que genera cantidad de cosas, ¿no? Realmente como rechazo también dentro de los Estados Unidos y como apoyo, en fin, la reforma esta fiscal que le ha bajado todos los impuestos a las grandes empresas. Del 35% al 21%. Hace cosas increíbles, pero también pasa que desde el muro ese con México, estamos esperando a ver cuándo ponen el primer ladrillo, que es un muro que lo montó Clinton. No lo montó Trump. Trump lo que dice es que hay que terminarlo. Y todavía no han puesto el primer ladrillo, tiene un año desde que era su promesa más importante. Pero Trump por lo menos ha sido consistente con Venezuela, que es lo que más me interesa de Trump. Él ha dicho hay que sacar al régimen de Maduro y hace todo lo... O sea, en eso ha acertado. En eso es consistente y es radical y ha logrado formar en América Latina una especie de fuerza contra el régimen nuestro, que es una cosa absolutamente terrible, y en eso pues hay que apoyar esa línea estratégica de Trump, que para nosotros es muy importante. Cambio de asunto y quiero continuar con usted, Miguel Enrique, y tiene que ver con Cuba. Raúl Castro tiene 86 años, hermano de Fidel Castro, por supuesto, y iba a dejar el poder el próximo 24 de febrero, pero ayer se informó que lo va a dejar el 19 de abril, es decir, 2 meses después. Todo esto como consecuencia de los destrozos causados, según señala la información del gobierno cubano, por el huracán Irma. Recordemos que pasó sobre Cuba y generó grandes destrozos, grandes daños. Está previsto que Miguel Díaz-Canel, de 57 años, el vicepresidente, reemplace a Raúl Castro. ¿Le parece extraño este cambio de fecha? ¿Le parece normal? E incluso le quiero preguntar algo más, ¿qué consecuencias tendrá para Venezuela cuando Raúl Castro se vaya? Bueno, la verdad es que las decisiones que ellos toman no son todas opacas. El argumento del ciclón no se lo cree nadie. O sea, ellos inventan cualquiera, han podido decir que el deshielo de la Antártica o cualquier cosa, la temperatura que va subiendo en el mundo, cualquier cosa hubieran dicho para justificar los 2 meses. Lo que sí es cierto es que en Cuba, si es que hay algún conflicto, digamos, dentro del poder, es entre Raúl y Fidel. Fidel será el fantasma de Fidel, pero la gente de Fidel es la gente más radical, que es la gente que nos han mandado a Venezuela. Venezuela, que es un país, somos un protectorado sin haber perdido una guerra, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia, porque quien manda en las áreas estratégicas venezolanas son cubanos que ponen ahí, incluyendo la inteligencia militar. Esa gente que está en Venezuela son la gente de Fidel. Los radicales los mandan a Venezuela para que no molesten en Cuba. Pero pareciera que fueran los últimos días del régimen de Maduro, por lo menos ellos están pensando que eso puede suceder. Entonces esa gente va a regresar a Cuba y ellos no quieren ese problema ya.
esa discusión entre una gente que quiere ir en un camino, digamos, nicaragüense de Cuba y los radicales que quieren fortalecer la revolución. Entonces, todas estas cosas, estoy especulando un poco, pero a mí me parece que quieren que Raúl se quede más tiempo porque temen que pasen algunas otras cosas y temen que los radicales vuelvan a asumir el poder. Ellos necesitan un aterrizaje, digamos, tranquilo y no turbulencia. ¿Coincide con ese punto de vista, Iñaki? Sí, la verdad es que visto desde España es opaco y no parece tener mayor trascendencia. Si llevan en el poder 40 años, ¿cuántos llevan los Castros? Más de 40 años. 1959. 59. ¿Qué más da? Ya 2 meses, no viene de aquí, ¿no? No sé qué hay detrás de ello. Probablemente es difícil saberlo porque el régimen de los Castro nunca ha dado ninguna explicación de por qué hacían las cosas, ¿no? Pero esperemos que eso concluya en una transición democrática y veremos dónde llega antes la democracia, si a Venezuela, donde estuvo presente durante décadas, o a Cuba, donde está ausente desde hace tantos años. Es que 2018 sea un buen año para ambos países. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid para despedirnos. Se acabó el tiempo ya. Gracias, Miguel Enrique Otero, por haber estado con nosotros y gracias a Iñaki Gil también. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.